Feliz viernes, ¿cómo están? Un feliz viernes para todos ustedes, 24 de julio. Esta mañana, quiero arrancar con uno de los datos que a todos nos dejó con la quijada en el piso, y es un dato del lunes. En un solo día, Jeff Bezos, el cofundador y presidente de Amazon, tuvo un aumento en su fortuna de 13,000 millones de dólares. No solamente sigue siendo el hombre más rico del mundo, sino que el salto en el precio de la acción de Amazon aquel día de 8%, bueno, pues nos lleva a preguntarnos si están demasiado caras las acciones tecnológicas, si estamos hablando de burbujas o no. Estas son las empresas de las que hoy dependemos, son empresas esenciales por lo que hacen para estar conectados. Entonces, una cosa son la estructura del negocio, las razones que sí respaldan estas impresionantes subidas, y otras son pues esta euforia o este lugar de refugio de mucho dinero de mucha gente. Bueno, sigue todo este tema mi queridísima Catherine Univera, a quien saludo desde Miami. Ella es directora de investigaciones y estrategia para Baltic Capital Markets. Oye, impresionante lo que sucedió el lunes, ¿eh? Es increíble. Yo te digo una cosa, Gaby, a mí me parece increíble lo que está pasando en el mundo hoy en día. No es solo un tema de las compañías tecnológicas, es un tema de lo que está haciendo y la burbuja que está fomentando la Reserva Federal. Fíjate, Gaby, de que comenzamos este año con la Fed a 4.5 trillones de dólares en su balance, en su hoja de balance. Hoy en día ha doblado, y para fin del año va a ser el triple de cómo comenzamos. Entonces, no es solo un tema de que las compañías tecnológicas están sacándolo del estadio, sino que la Fed está comprando activos de riesgo de tal magnitud que de cierta forma están manipulando estos mercados. Y me parece, quizás, Gaby, el tema más puntual y más importante de hoy en día, la pregunta que nos debemos de estar haciendo es que si la Reserva Federal está fomentando esta diferencial entre los que tienen y los que no tienen. Y a mí me parece eso un poco pernicioso, porque tenemos pues los BlackRocks, los Bill Ackmans, los Jeff Bezos, que están ganando mucho dinero, mientras que tenemos 12% de desempleo o más, y tenemos las personas que están pidiendo y rogando que extiendan los beneficios de los desempleados. Este es un tema que yo creo que nos va a venir en el futuro un poco complicado. Oye, ok, recordarle a la gente que la Reserva Federal se metió a comprar de todo, y cuando un Sí. inversionista sabe que está la Reserva Federal presente, pues siente que hay alguien ahí respaldándolo, y esa noción es lo que puede alimentar esta, digamos, actitud compradora casi enfermiza y peligrosa, ¿no es así? Oh, es así. Y lo que dices es cierto. No solo un ente muy potente, sino que, Gaby, es importante que la audiencia tenga en cuenta, es un ente que no tiene límite de compra y es totalmente insensible, o sea, que no tiene sensibilidad a los precios. Compra los activos en cual precio que quiera, no importa. Está comprando hoy en día bonos hipotecarios, está comprando tesoros, está comprando bonos cooperativos, nivel de grado de inversión, nivel de grado de menos de inversión, de basura. Y muchos están diciendo, incluso yo, que en el caso de que hay una caída importante, Gaby, que la Fed incluso puede empezar a comprar acciones. Entonces, por eso, y hoy día va a pasar lo mismo, cada vez que hay una caída de 1, 3, 5%, todo el mundo compramos, porque sabemos que la Fed está ahí para respaldar estos mercados, sí o sí. Ok, Catherine, a ver, la gente se va a preguntar, ¿por qué se metió la Fed? Hay gente, bueno, está la razón de mantener la liquidez, pero también Ujú. el hecho de que las empresas puedan, es un vehículo para seguir financiando a muchas compañías en este momento también crítico. ¿No había alternativa? ¿Era indispensable que hiciera esto? Bueno, la Fed intentó de hacer ambas cosas. Main Street Lending Facility, que al final de cuentas era medio fracaso, pero eso era como para apoyar al sector, digamos, más real, las personas promedias. Y luego también, pues tienes Main Street Lending Facility, y luego tienes the Wall Street component, el componente de Wall Street, que es la compra de activos. El propósito es de mantener, pues, como tú dices, liquidez, financiamiento, tasas muy bajas, y con la idea de poder fomentar el consumo,
el sacar préstamos a tasas muy bajas y seguir el ritmo de crecimiento económico. El miedo era que si la Fed no lo hiciera, como lo hizo en 2008 a 2010, de que la recesión precipitada por el coronavirus puede ser peor de lo que tenía que ser. Entonces, era una prueba, es un ejercicio, pero yo creo que tiene sus repercusiones también no deseadas. Ok, normalmente hablamos del coeficiente precio-ganancia como una métrica para entender cuándo una compañía está demasiado cara en el precio de su acción. ¿Es un buen referente aún en esta nueva normalidad? Y entonces, ¿qué tan caras están las acciones de estas compañías? Amazon, que ha sido la que yo he reportado, por ejemplo. Eso es un excelente punto lo que haces. El múltiplo es igual importante el día de hoy. Quizás no tiene la misma potencia e importancias como en tiempos antes porque no sabemos cómo es el denominador, que es utilidades. Pero sí es bastante extendido este múltiplo, está 26 y pico veces utilidades. A mí me parece, Gaby, que donde debemos estar enfocándonos es en si el denominador va a compensar y corroborar, digamos, el numerador. El precio ha subido mucho, lo que nos toca ver es que las utilidades sean las adecuadas para esos precios. Ok, entonces hay que checar ese tema. Otra cosa que también es importante, Catherine, en estos días, se ha hablado mucho de los inversionistas minoristas, los pequeños inversionistas, es decir, la entrada, el ingreso de gente mucho más pequeña a través de estas compañías como Robinhood, pero no es la única. El riesgo de que entiendan a dónde se están metiendo, ese es el otro tema, después de que hablamos del suicidio de un joven que no entendió pues la información que le llegaba sobre la operación que hacía. ¿Cuánto esto también tiene que ver? Bueno, los flujos hoy en día son de personas físicas y eso me parece muy importante, un dato. Las personas físicas tienen que tener cuidado y no seguir por detrás esta valorización. Ya la mayoría de la valorización ya la vimos. Entonces, si la gente está entrando a los múltiplos tan altos, 26.5 veces utilidades, acercándonos a niveles máximos en la historia, en una coyuntura, Gaby, de muchas incertidumbres, me parece muy peligroso. Entonces, yo lo que advierto a esas personas es de que lo toman con cautela y van muy poco a poco. Si están en efectivo, efectivo es una clase de activo. Efectivo no es malo. Mantener una posición en efectivo, en cash, ir acumulando cuando hay bajones no es mala idea, pero perseguir esta valorización me parece muy peligroso y muy pernicioso porque no sabemos si la Fed va a seguir respaldando, si esto es manipulado, si tiene piernas, si tiene fundamentos. A mí también me parece un poco extendido esta euforia con respecto al crecimiento económico. Todo el mundo cuenta con una forma V de recuperación, pero Gaby, esto puede volver a ser una forma W fácil. Exactamente, qué bueno que lo tocas, porque pues con los rebrotes lo que nos ponemos a pensar es que es más seguro que tengamos una W que una V, V corta. Así es. Catherine, para empezar a cerrar esta conversación, preguntarte, el otro gran tema de la semana tiene que ver con el dólar estadounidense. Y cuando hablamos de diversificar, por supuesto que hemos escuchado a mucha gente diciendo que no va a ser más, su importancia como moneda de reserva ya no va a ser tanta. Este tema se ha hablado mucho. Hay personas que dicen que de todas maneras domina una parte importante del comercio y de las transacciones financieras y que no se antoja que esta sea una situación tan real. ¿Qué estás viendo tú en relación con el dólar? ¿Qué tan importante es esa conversación que se está dando entre analistas? A mí me parece que no hay mucha conversación ahí, Gaby, a menos de que haya una competencia al dólar. Eso es así de sencillo. El euro no es realmente la competencia. El yen, esos son las monedas más fuertes, pero hablar del yuan o de Bitcoin, siempre surgen estos temas de Bitcoin va a reemplazar el dólar o que el yuan va a reemplazar el dólar. Pues no ha sido el caso y realmente hasta que las reservas internacionales del mundo empiezan con una ponderación mayor de lo mínimo que es hoy en día, no en el dólar, sino que en otra moneda,
pues a mí no me parece que es nada real en el futuro cercano. El dólar y el tesoro es el mercado más líquido, más profundo del mundo. Entonces, mientras que China necesita un lugar donde colocar sus trillones de dólares de superávit, va a siempre ser el tesoro donde colocan ese dinero, porque realmente no hay un mercado diferente. Entonces, eso mantiene la demanda para el dólar. Ahora, tomo el punto que me parece muy importante, el punto del déficit fiscal y la deuda. Um, Eso es un problema, pero como te digo, mientras que el dólar y el tesoro sigue siendo la moneda reserva del mundo y el tesoro sigue siendo el mercado más profundo, más líquido y más seguro del mundo, pues realmente, desafortunadamente, los políticos no tienen por qué cambiar esta tendencia gravísima de endeudarnos de manera irresponsable. Claro que sí. Catherine, pues ha sido una semana impresionante para las acciones tecnológicas y teníamos que ponerlo bajo la lupa de alguien como tú. Te agradezco Ujú. esta perspectiva. Gracias, Gaby. Siempre es un placer.